Y por otra parte, como muchas veces he dicho en otro evento, en nuestro seminario semestral, para hacer un seminario se necesitan dos, mínimo, ¿verdad? Se trata de un diálogo, de una interlocución académica, de saberes, y creo que en ese sentido, pues habemos quórum. Bien, estimado auditorio, llegamos a la quinta y última jornada de esta nuestra octava edición del Seminario Internacional de Microeconomía Heterodoxa, que convoca la Facultad de Economía cada 2 años. En una interesante, nutrida y diversa temática con renombrados especialistas y jóvenes investigadores que se van sumando a este ámbito de la exploración y generación de mayor conocimiento en el ámbito de la economía y algunas ciencias conexas. Hemos participado, nos hemos beneficiado y hemos, creo yo, que convertido este espacio académico en un sitio de reunión de instituciones, dicho esto en el lenguaje corriente, de organismos de educación superior y de investigación que existen en nuestro país y en otras latitudes del mundo. Bien, ok. En esta primera mesa de esta quinta jornada tenemos la participación de destacados investigadores del CONACYT, quienes son coordinados en esta presentación por el doctor Carlos Mario Rodríguez Peralta, quien hará la presentación de los integrantes del equipo que hoy se nos presenta con la exposición en esta mesa denominada La pequeña producción en las cadenas de valor del café, mezcal y la miel. Muy bien, por favor, doctor Rodríguez. Sí, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por habernos invitado a este foro. Vamos a hablar de manera general de algunos resultados que hemos obtenido de diferentes investigaciones en diferentes proyectos en diversas regiones del país. En primer lugar, mi compañera Julia les presentará algunos resultados de esas investigaciones en términos de un producto en específico. Mi compañera Julia es doctora en problemas económico-agroindustriales, egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo, con experiencia académica y laboral en el estudio de los sistemas agroalimentarios y la innovación en el sector rural bajo un enfoque de análisis de redes sociales. Es investigadora con ACID, CIATEC, del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara, Jalisco. Es parte del grupo de investigación del Laboratorio de Prospección Tecnológica para el Desarrollo Innovador de los Alimentos y la Alimentación, PROTEA, el cual busca gestionar conocimiento de frontera para el beneficio de la sociedad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C, con la distinción que acabo de mencionar. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Julia para que presente este tema del día de hoy. Gracias por la presentación, Carlos. Les comento si alcanzan a ver mi pantalla. Sí. Gracias. Voy a iniciar la mesa con la presentación del tema de caracterización de la red de valor de miel y su problemática en la región centro-sur de Jalisco. Los resultados que les presento, como bien lo mencionaba mi compañero Carlos Mario, es sobre algunas investigaciones que se han realizado en este sistema productivo.
La apicultura es una actividad pecuaria vinculada a la cría, desarrollo y manejo de las abejas. Esta es una actividad con gran relevancia social, económica y ambiental en México y en el mundo. Representa una fuente de ingresos y de empleo para un gran número de productores en el medio rural. Y se obtienen productos directos como la miel, el polen, la jalea real, la pitoxina, entre otros. También últimamente los productores ofrecen el servicio de polinización de los cultivos. En el mundo se producen alrededor de 2 millones de toneladas de miel. En el 2008 se había estimado en 1.85 millones. China es el principal país productor de miel. Este aporta casi una cuarta parte de la producción mundial. México ocupa el 9º lugar como productor de miel, aporta aproximadamente el 3.5% del volumen que se produce de miel. De la miel que se produce en México, más del 80% se va hacia la exportación, y en 2018 generó un valor aproximado de 120 millones de dólares. En el país, la miel se produce prácticamente en los 31 estados del país. Sin embargo, destacan 5 estados. Estos son Yucatán, Campeche, Jalisco, Chiapas y Veracruz. Estos producen más del 50% del volumen de miel nacional. El canal que generalmente se utiliza para llevar la miel al consumidor final es la venta en el mercado local, intermediarios y la venta a comerciantes. En el estado de Jalisco, los apicultores presentan una mayor diversificación productiva y además una mayor integración agroindustrial. Sin embargo, los problemas que presentan, al igual que en el país, son que los beneficios obtenidos por los apicultores son limitados. En este sentido, con el objeto de analizar a profundidad el caso de los apicultores de Jalisco, se levantaron 36 entrevistas con apicultores de 4 municipios de la región centro-sur de Jalisco. Estos fueron en Guadalajara, Zacualco de Torres, Zapotlán el Grande y Zapotiltic. El objetivo era analizar la estructura de su red de valor miel, identificar qué actores integran esta red, cómo están interactuando y cómo generan valor. El enfoque de red de valor es una forma de organizar un sistema productivo. Se caracteriza por la concentración de los actores económicos e instituciones en un territorio, con vínculos que contribuyen a crear la riqueza. Se compone por 5 elementos y son clientes, proveedores, competidores, complementadores y los productores, en este caso los apicultores. Las características que se identificaron en los apicultores fueron, primero, que eran productores, algunos eran productores de pequeña escala, de mediana escala y de gran escala. Los productores de pequeña escala presentaron una experiencia promedio de 12 años, un número de colmenas de 36, y el 44% mencionaron que la apicultura era su actividad principal. Estos apicultores generalmente vendían su miel a granel en tiendas de abarrotes, en tianguis locales, y además tenían negocios particulares o desempeñaban alguna actividad profesional, por lo que la apicultura era para ellos como una actividad complementaria. Después se identificó un grupo 2, que son productores como de mediana escala. Estos presentaron una experiencia promedio de 20 años y en promedio 171 colmenas. El 63% de ellos se dedicaba a la apicultura como actividad principal. Y bueno, finalmente se identificó un grupo 3, productores de gran escala. Estos cuentan con una amplia experiencia en la actividad. Además, tienen más de 1,000 colmenas y el 75% de ellos se dedicaba principalmente a la producción de miel.
Cabe mencionar que estos productores en su mayoría se encontraban en una zona lejana a las concentraciones urbanas y los apiarios que tenían estaban más lejanos de la ciudad. Esto es porque por normativa les piden colocar sus apiarios a cierta distancia de los asentamientos humanos. Entonces, el grupo 3 estaba más cercano a sus apiarios. En cambio, el grupo 1 mencionaban que ellos tenían sus apiarios en terrenos rentados y más lejanos de la ciudad. Y tenían pocos también porque había mucha inseguridad en el campo. Entre los principales insumos que estos adquieren para llevar a cabo su actividad está el azúcar. Esta la compran en tiendas comerciales y de abarrotes, en la central de abastos o algunos ingenios que se encontraban a su alrededor. El costo del azúcar en ese entonces, que era cuando se levantó la información, fue en 2019-2020, a principios, rondaba los 15 pesos por kilogramo. También se adquieren las abejas reinas. El precio de la abeja reina va entre 120 y 180 pesos y esta la adquieren principalmente de criaderos certificados. Hay algunos productores de abejas regionales, además de empresas productoras de abejas reinas en la región. Algunos incursionan en la producción propia por el costo que les involucra las abejas reina. Prefieren ellos producir sus propias abejas. Sin embargo, no hay garantía del producto que obtienen, ¿no? También estos adquieren principalmente equipo y algunas herramientas para llevar a cabo su actividad. Generalmente las compran en el mercado local, sin embargo, algunos mencionaron que viajan hasta el centro de Guadalajara para adquirir sus herramientas y su equipo. Cuando se analizaron los vínculos de proveeduría que tenían los apicultores, se notó que hay proveedores de equipos que estaban bien posicionados entre los apicultores de toda la región y además se notó una gran diversidad de proveedores, por lo cual se observó que tenían una gran oportunidad de comparar precios y de adquirir insumos, por lo cual su mercado se parecía más a un mercado de competencia perfecta, ¿no? Por el lado de la proveeduría no se notaron grandes problemas. Sin embargo, aquí hay que tomar en consideración dos cosas. Una es que los apicultores, muy pocos apicultores tienen información sobre sus costos de producción, por lo cual ellos buscan solamente que los insumos sean más baratos, pero no tienen un parámetro de medición. Y también se identificó que hay proveedores de abejas y de equipos que juegan un doble rol, que aparte de ser proveedores también son clientes. Respecto a los clientes, los productores principalmente ofrecen la miel a granel como un producto no diferenciado. En ese sentido, como lo comenté al principio, su principal punto de venta es el mercado local o la venta a intermediarios y a acopiadores regionales. También existen algunas empresas procesadoras y comercializadoras de miel en la región. Venden también el servicio de polinización a los agricultores locales y en general a todo el público que adquiere la miel en el mercado, en las tiendas de abarrotes o en las tiendas de conveniencia. Ellos no identificaron un cliente en específico. Generalmente el precio que recibe el apicultor depende
donde se realice la transacción, el número y el poder de los agentes que participan en el proceso. Por ejemplo, los productores que se encuentran más aislados geográficamente, estos tienen poco poder de negociación con el intermediario sobre el precio, porque por el volumen también de miel que ellos manejan. Entonces es difícil trasladarla hasta la ciudad para vender toda la miel que produce. En cambio, los productores que tienen un menor volumen de producción y se encuentran más cercanos a los centros urbanos, les será más sencillo llevar su producto y podían obtener un precio hasta de 150 pesos por litro de miel. En cambio, los productores que estaban más aislados mencionaron que había años muy malos que incluso obtenían solamente 35 pesos por litro de miel, lo cual es un precio muy bajo. En el análisis de las relaciones de sus clientes, observó que tenían pocas opciones de venta y mucha incertidumbre a la hora de querer comercializar su miel. Respecto a los complementadores que tienen los apicultores, ellos mencionaban a 4 instituciones. Esta es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta institución principalmente provee el servicio de asistencia técnica y capacitación a los apicultores. En ese momento nosotros, cuando asistimos con ellos, estaban dando un taller sobre sanidad en la actividad apícola, y también mencionaron Asiatec, que es el centro de investigación donde nosotros laboramos. Estábamos colaborando en un proyecto analizando principalmente las características físico-químicas de la miel y la calidad, entre otros productos que se podían desarrollar. También mencionaron a la Universidad de Guadalajara y al Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán como instituciones que estaban vinculados con ellos y que tenían la intención de complementar o apoyar a la actividad en la región. Dentro de los competidores, ellos mencionaron a productores de otros estados, mencionaron también la miel importada y los vendedores de miel adulterada. La miel importada, ellos identifican mucho la miel que proviene de China y la miel alemana, que mencionaron, han entrado fuertemente en el mercado nacional, y los vendedores de miel adulterada que han provocado abaratar los precios debido a que esta miel es combinada con otros aditivos y por eso es que la dan a un menor precio. Incluso mencionaron que el problema local también es que algunos recurren a ellos para comprar miel natural y después la median con agua o con fructosa o con cualquier otro aditivo que abarata su precio. Entonces, ese problema de la competencia desleal, ellos lo visualizaban como algo que debe regularse. Finalmente, como consideraciones finales, se menciona que bueno, se observó que los apicultores de la región exploran el mercado local como su primera opción de venta, venden un producto a granel no diferenciado y por ende obtienen un menor precio. Los apicultores experimentan mucha incertidumbre en la venta de su miel y tienen condiciones poco favorables de negociación en el precio, por lo que se deben de desarrollar estrategias de intervención orientadas a mejorar los ingresos y los beneficios de los apicultores. También que el precio obtenido de la miel consideramos se puede mejorar a través de procesos de agregación de valor, diversificar productos, buscar nuevos clientes y nuevos nichos de mercado, entre otras estrategias que pueden implementarse con los productores de la región.
Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Quedo a su disposición. Gracias, doctora Julia Sánchez. Las preguntas, por favor, como hemos venido procediendo a lo largo de nuestro seminario, las podemos ir formulando a través del chat y serán respondidas al final de las 3 presentaciones. Interesante contribución esta de la doctora, en donde para quienes hemos estado en nuestra docencia o en nuestra investigación más pegados al lado macroeconómico, siempre da un excelente sabor el conocer los detalles, las vicisitudes de la producción, comercialización, las características de la competencia en casos de producciones a nivel microeconómico y más en productos como los que nos ha presentado la doctora Julia Sánchez. Muy bien, damos paso a la presentación de la doctora Yoalín Pardo Núñez. Doctora Yoalín, por favor. Antes me gustaría presentar a la doctora. Adelante. Muchísimas gracias. A continuación, la doctora Yoaliné Pardo Núñez les presentará su ponencia. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, maestra en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural del Colegio de la Frontera Sur, licenciada en biología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel C. Actualmente se desempeña como investigadora con CIATEC del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, en el Laboratorio de Prospección Tecnológica para el Desarrollo Innovador de Alimentos y la Alimentación, para la búsqueda, análisis, conceptualización y validación de propuestas innovadoras de solución e identificación de oportunidades en el desarrollo de procesos, tecnologías y productos, sustentados en el conocimiento de frontera del área de los alimentos y la alimentación humana. Adelante, doctor. Gracias, buen día. Yo sé que la política es mantener la cámara, sin embargo, tengo problemas de internet y prefiero que se vea en este momento la presentación y ya después puedo con gusto activar la cámara. Bueno, yo les voy a platicar sobre las observaciones que tuve y las interacciones que tuve con maestras y maestros mezcaleros a lo largo de 3 años en Guerrero y Oaxaca, y como el estudio que yo tuve en estas regiones, bueno, más bien en estos estados, no fue un estudio económico, más bien fue un estudio de procesos y de generación de articulaciones para mejorar las articulaciones, justamente, bueno, para mejorar las redes de comercialización y de producción de mezcal y sobre todo las redes de apoyo entre mujeres mezcaleras. Entonces, bueno, estas son observaciones que se derivan en torno a cómo están interactuando los esquemas comerciales actuales y la moda del mezcal con el significado cultural del mezcal. No ha cambiado la diapositiva, ¿verdad? No. Ya, listo. Bueno, antes que nada, un contexto breve, que el mezcal es un destilado que se genera a partir de la fermentación y de la destilación posterior del maguey horneado, de los azúcares del maguey, cuando ya está maduro. Es el nombre que se da a la familia amplia de destilados del maguey, es decir, todos los que son fermentos y después destilados del maguey se refieren al mezcal, y en ese sentido el tequila es un mezcal, el bacanora es un mezcal, el sotol es un mezcal, y bueno, los mezcales de Oaxaca y de Guerrero son también mezcales. El mezcal es una de las 2 denominaciones de origen que tiene México a nivel internacional. Existen otras denominaciones de origen que tiene México, pero son nada más denominaciones dadas a nivel nacional. Sin embargo, mezcal y tequila son las 2 que sí tienen una certificación, digamos, internacional, que están protegidas a nivel mundial, pues. El mezcal gradualmente se ha distanciado, perdón, por mérito propio del tequila, y cada vez se compara menos con el mismo, ¿no? Cada vez menos personas dicen cómo es el mezcal o cómo se diferencia el tequila del mezcal, porque cada vez se conoce un poquito más de la propiedad del mezcal, ¿no? Y ya se asocia al mezcal con Oaxaca y con Guerrero, y ya no hay tanta confusión con el tequila, ¿no? Pese a que en efecto, pues el tequila fue el que inauguró el conocimiento del mezcal en el mundo. El mezcal se prepara en varios estados, 9 estados de la República,
a partir de, bueno, que son los que tienen la denominación de origen, sin embargo se preparan también en muchos otros, a partir de múltiples especies o variedades y cultivares de maguey, y es en todo México realmente, ¿no? Brevemente, el proceso del mezcal es primero se cosecha el maguey. El maguey es una planta en el caso silvestre y es un cultivo en el caso de los cultivos que tarda un mínimo de 6 años, aunque ya actualmente están habiendo procesos que aceleran esta cosecha hasta los 4 o 3 años. Hay debates sobre si los sabores que se consiguen a partir de la cosecha temprana del maguey son los mismos, pero bueno, inicia con la cosecha del maguey, después el cocimiento para concentrar las azúcares en las piñas. La cosecha se tiene que hacer cuando el maguey ya está maduro, ya está a punto de florear, de sacar el quiote floral, porque es cuando tiene la mayor cantidad de azúcares concentrados en su tallo. Posteriormente se cuece para que estos azúcares justamente tengan una conversión, se conviertan en tipos de azúcares procesables, se muele para hacerlos más disponibles, estos disponibles en las fibras, es decir, que estén más superficialmente colocados. Estas son las fibras que se ponen a fermentar. Después el jugo de la fermentación, una vez que ya está fermentado, se destilan y posteriormente se envasan, se venden y se consumen. Algo importante es que toda la parte desde la cosecha hasta la destilación dependen y han dependido milenariamente de los conocimientos tradicionales de las personas que hacen mezcal. El envasado, la comercialización y la venta, bueno, la comercialización venta del mezcal a cada vez caen menos en manos de los productores, ¿no? Entonces, justamente el debate es que justamente la gran parte de la cadena es utilizada posteriormente por marcas y por personas que compran las producciones y que son quienes más se benefician, al menos económicamente, de todos estos procesos. Perdón, tengo un poco de gripa. El mezcal tradicional tiene algunas características, no son todas las características, no estoy enumerando las características, todas ellas, pero es estacional. Tradicionalmente, milenariamente, el mezcal no es un producto que las familias generen para vivir del mezcal. No existen familias mezcaleras, o no existían hasta hace algunos años, familias que vivieran de la venta del mezcal. Más bien, las familias dependían de la venta estacional, de la producción estacional. ¿Y por qué estacional? El mezcal se produce principalmente en la época de secas, no en la época de lluvias. Esto implica que, ¿por qué? Uno, porque cuando llueve cambia la temperatura, el maguey absorbe más agua y se dice que las pencas ya tienen un mayor contenido de agua y un menor contenido de azúcar. Se necesita más maguey para producir en las épocas de lluvias que en las épocas de secas. Y dos, los hornos también hasta hace algunos años no estaban protegidos. La infraestructura que se tenía en los palenques o fábricas, palenques se les llama en Oaxaca, fábricas en el caso de Guerrero, y en cada estado tienen alguna particularidad, ¿no? En otros lugares se llaman vinatas, ¿no? Como Guadalajara y Michoacán. En fin, la cuestión es que los hornos no están protegidos y entonces también en las lluvias, en la época de lluvias y en la época de fríos, pues es mucho más difícil que se consiga el calor necesario para el cocimiento del maguey. Y también, por otro lado, esta es una actividad que es de subsistencia familiar y es principalmente por el significado cultural que tiene el mezcal en las comunidades y familias mezcaleras. Implica que no es lo principal y por lo tanto también se cultiva la milpa. Entonces, en cuanto empiezan las lluvias, también para la actividad mezcalera y se comienza el cultivo de la milpa. Y entonces, digamos que de mayo, junio hasta noviembre, pues realmente ocupa la milpa el principal lugar en las economías familiares, ¿no? El mezcal tradicional procede de agaves silvestres o que son sembrados en pequeñas superficies. En muchos casos son sembrados como terrazas vivientes o bien como límites de las parcelas de los productores. Y entonces, bueno, no es tradicionalmente un gran cultivo, ¿no? Del cual se viva.
Es un complemento de la economía familiar, sí, porque se vende, pero también se utiliza para las fiestas. Es una bebida ritual por excelencia, ¿no? Siempre se dice que un bebé se recibe y un difunto se despide con mezcal. Y en efecto, a lo largo de eso están las bodas, están las graduaciones, están las celebraciones comunitarias, está el agradecimiento a la cosecha de la milpa y a todo, y siempre se hace con mezcal, ¿no? Entonces está siempre presente, ¿no? No como una bebida alcohólica, sino como una bebida ritual. Es como, no puede faltar mezcal, ¿no? En Guerrero se come pozole y si no hay un buen mezcal para acompañar el pozole es como si no se hubiera comido, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la tradicionalidad de muchas comunidades y de las familias que lo hacen. Y el complemento de la economía familiar es porque tampoco originalmente se hacía para la venta, se hacía más como para tener un producto que se pudiera intercambiar, así como el tener una vaca, tener garrafas de mezcal para intercambiar cuando hacía falta alguna cuestión en la familia, era lo más común, ¿no?, del mundo, ¿no? No era para la venta al público en general. En su producción interviene la familia, toda la familia, ¿no? Eso es una actividad muy familiar y aquí vemos Junto, es una familia grande, es una muy grande familia que se turnan para usar la fábrica familiar de Guerrero a lo largo del horno. Y todos y todas son mezcaleras, ¿no? Todas le entran de alguna forma en algún momento del proceso. Y vamos, hay variaciones, pero echan alrededor de 4, 5, 6 jornadas en estas temporadas y son alrededor de 15,000 litros anuales los que se producen del mezcal tradicional, ¿no? Tanto en Guerrero como en Oaxaca, ¿no? Con algunas variaciones. Pero bueno, a partir del 2011, 2010 empezó la demanda del mezcal también porque en algún momento escaseó el tequila. Entonces el mezcal empezó a ofertarse en los bares ya también para la coctelería y después como separado de los cócteles. Y entonces aumentó la fama y aumentó la demanda del mezcal, ¿no? Entonces ya se pusieron muy de moda tanto los mezcales, principalmente los de agaves silvestres y también los de agaves cultivados, aunque menos. Y entonces, bueno, la producción ha ido creciendo, por la demanda alrededor de 37% anual en promedio. Y también los precios de la bebida, ¿no? Que se conseguían antes en 70 pesos el litro y se sigue consiguiendo en las comunidades hasta 70, bueno, ya no a 70, 120 pesos el litro. Y actualmente ya se vende incluso en establecimientos, hay botellas de 5,000 pesos, ¿no? Que ni remotamente la producción cuesta 5,000 pesos. Pero bueno, subieron de costar eso las pachitas en las tiendas y ya no se encuentra eso, ¿no? Ya actualmente, insisto, son 150 pesos incluso por un mezcal que no es de gran calidad. También han aumentado los costos de la materia prima local. En Oaxaca, la planta a veces no todos, existen los mezcaleros y existen los magueyeros o las magueyeras y las mezcaleras, ¿no? No todos los productores de mezcal son productores de maguey o tienen maguey y a veces compran el maguey y no todos los magueyeros producen mezcal. Entonces, bueno, pasó de 0.40 más o menos por el kilo a 15 pesos en 2019 por la escasez de maguey. Entonces comienza a pasar lo que normalmente pasa, ¿no? Cuando hay escasez y suben los precios, muchos productores, y no nada más en maguey, sino en muchas cosas, ajonjolí y otros productos, comienzan a sembrar y justamente producen después al siguiente año muchísimo y bajan los precios y entonces, bueno, siempre se desequilibran estas partes, ¿no? Y bueno, desde el 2011 también cada vez se dirige más y cada vez se crean más marcas y cada vez se crea más expectativa por exportar el mezcal. Lo que tenemos abajo es una foto de una sección de mezcal en un mercado de Whole Foods en California, en donde vemos que las botellas y están ahí, cuestan algunas $63, $40, $70, etcétera, ¿no? Son marcas que compra alguna persona de Estados Unidos. O incluso de México y la enfoca al mercado de exportación y son los precios que alcanza en otras partes, ¿no? Incluso hay más caras, pero estas son las que en este momento eran más caras en este lugar. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos que ha tenido en las comunidades el aumento de la demanda del mezcal? Ha habido una presión fuerte sobre poblaciones silvestres de agaves. Entonces, quienes extraían su materia prima de los terrenos comunales, pues cada vez solicitan más permisos y cada vez se alejan. Las poblaciones de agaves silvestres están más escasas y más alejadas. Hay un desplazamiento de los cultivos básicos porque se expanden las plantaciones comerciales. Podemos ver aquí a un lado, bueno, la foto que tiene colores más vivos es mezcal, maguey silvestre combinado con palma en Guerrero.
Y del otro lado tenemos el panorama un panorama de Oaxaca, que es como están las plantaciones actualmente, que ya se ven todas las hileras y todos los surcos de maguey, espadín, y bueno, evidentemente trastoca completamente lo que era el paisaje, ¿no? Entonces ya tenemos baches de este tipo en muchísimos lugares, principalmente de Oaxaca, pero también se comienzan a ver en Guerrero. Entonces, bueno, tenemos también el desplazamiento de cultivos básicos por la expansión de cultivos de comerciales, es decir, cada vez la gente abandona más los terrenos en los que cultivaba la milpa, que les comenté que es como esta actividad estacional importante, para sembrar maguey. Y bueno, tomemos en cuenta que si bien la milpa es un cultivo que en 6 meses ya está, incluso menos, dependiendo del tipo de maíz y de frijol que se siembre, en caso del maguey, pues tarda mínimo unos 6 años, entonces evidentemente la superficie que se decide cambiar de milpa a maguey es una superficie que va a estar produciendo menos maíz o cero maíz y que va a estar lista dentro de 6 años o 4 si se le meten paquetes químicos fuertísimos, ¿no? Y también hay una problemática socioambiental en torno a la producción de mezcal bajo contrato. Cada vez más llegan personas pueden ser mexicanas, pueden ser de otros países, a buscar a los productores y a las productoras de mezcal a sus palenques, les compran la producción a un precio que acuerdan, incluso si es un precio justo, ¿no? Que rara vez sucede porque no existe una tradición de las personas de llevar un registro de costos para saber cuánto puede cobrar más bien en las comunidades. El precio del mezcal lo fijan los intermediarios, entonces quien logra una mejor negociación con el intermediario ya fijó el estándar anual para la venta del mezcal en esa comunidad, ¿no? Entonces, bueno, llegan, se hacen estos contratos que son bastante leoninos y los productores pues empiezan a entrar en una dinámica también en la cual ya el mezcal no es la bebida tan ritual y tan tradicional que había sido hasta el momento, sino que ya es más bien algo de lo que vivir y entonces esto cambia completamente la ritualidad, la culturalidad, la forma de ver al mezcal en las mismas comunidades mezcaleras, ¿no? Bueno, en el caso de la presión sobre la población de agaves silvestres, aquí en la foto vemos el metepantle, que es la forma original en la que se sembraba el maguey, se combinaba con la milpa. Entonces había hileras, perdón, de maguey combinadas con la milpa. Y cada vez eso se usa menos, ¿no? Cada vez tratan de juntar más los magueyes, las hileras de magueyes, para que haya una mayor producción. Entonces, en este caso es la americana, es la maguey americana, que es el que da lugar al coyote o al deliciosísimo arroqueño, bueno, ya se cultiva de esta forma, como vemos en la foto de abajo, ¿no? Y aquí vemos también cómo, pues también ya se desplazan, cada vez se van desplazando más vegetación nativa por meter los cultivos, ¿no? De maguey. Entonces, bueno, se sobreexplota el ecosistema magueyero, se pierden variedades y cultivares de largo crecimiento. Hay algunas, como por ejemplo el maguey tepestate, que le llaman tepestate, que tarda hasta 20 años en crecer. Entonces, pues nadie va a cultivar un tepestate porque evidentemente no van a dedicar así, si ya se dedica una parcela a un cultivo de 6 años, pues ya usarlo para, para uno de 20 años, pues sí está bastante difícil. Entonces, más bien esas son las variedades que se van a buscar al monte y cada vez están más lejos y cada vez son menos porque no se dejan quiotes o no se dejan los quiotes porque no todos los magueyes sacan hijuelos como para trasplantarlo, ¿no? Entonces hay un aumento de la superficie de siembra de magueyes en detrimento de la de milpa también. Y se incrementa la compra de alimentos básicos a nivel familiar, es decir, si ya no tenemos nuestro maíz y ya no tenemos el frijol, entonces lo compramos de fuera y también va cambiando la alimentación familiar. Esto en general da como lugar una erosión gradual del paisaje sociocultural y del ambiente mezcalero, ¿no? En ambos lugares. Algunas de las alternativas que se han dado por parte de la industria ante esta parte de la presión por los magueyes silvestres es la micropropagación de agaves in vitro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, principalmente quienes la adoptan, quienes pueden comprar la planta, quienes pueden pagar la planta que se micropropaga in vitro, que es esta forma en la cual extraer un pequeño tejido y de ahí sacar hijuelos en laboratorio, ¿no? Desde la perspectiva de productores tradicionales, alienta la erosión del significado cultural del mezcal, ¿no? Porque ya comienza a ser definitivo que es para la venta, ¿no? Para hacer mezcal durante la mayor parte del año, para tener un volumen amplio que pueda abastecer a los mercados.
Su adopción no está acompañada de un paquete de sensibilización para evitar el monocultivo y la sobreexplotación. Es decir, el in vitro no crece siempre in vitro, evidentemente después es trasplantado y el trasplante se hace normalmente a monocultivos. ¿Por qué? Porque se hacen en superficies muy amplias, ¿no? Existen también reservas por parte de los mezcaleros con respecto a la adaptabilidad a entornos naturales de la planta y los resultados sensoriales de los mezcales. Al igual que en el caso de los magueyes que se cultivan o que se extraen antes de que estén maduros, porque también eso es una cosa que cada vez sucede más. Extraen magueyes que no están completamente maduros, que no tienen las azúcares adecuadas y entonces evidentemente empiezan a los resultados de los sabores de estos magueyes, de estos mezcales, pues no siempre son los óptimos y también existen aquí. Decir, bueno, estamos teniendo los sabores que queremos de manera natural. Se visualiza también como un modelo de plantaciones contra poblaciones naturales, ¿no? Entonces, sí, entonces podemos reemplazar las poblaciones naturales con plantaciones. ¿Qué motivos tenemos para mantener las poblaciones naturales, ¿no? Y bueno, genera dependencia del aprovisionamiento de la planta para la producción. Esto es nada más con respecto a algunas alternativas que se han generado, ¿no? La firma de contratos, que es una de las cuestiones que también alienta mucho a esto de tener las... bueno, esto de comenzar a expandir los cultivos y las temporadas, ¿no? Se han incrementado los contratos por parte de marcas, ya sea envasadoras o envasadoras y comercializadoras, por un lado, para el uso de tierras de cultivo. Entonces, rentan la tierra durante 10 años para la siembra y entonces el productor renta su tierra durante 10 años. Por producción de maguey por volumen, o no rentan la tierra, pero sí compran el maguey y entonces compran volúmenes importantes de maguey para tener una producción amplia. O por producción de mezcal por volumen por mes. Y entonces los productores han llegado a comprometer hasta 100,000 litros que al principio pueden hacer y después ya no pueden cumplir porque es insostenible, ¿no? Entonces al principio porque tienen también reservas y tienen también mucho maguey disponible y ya después se dan cuenta de que no, porque nadie también les orienta en planear y en entender qué es lo que significa hacer este tipo de contratos, ¿no? Entonces los hacen y después tienen problemas familiares fuertísimos, ¿no? Entonces se está viendo en algunas regiones como Sola de Vega esta cuestión tanto de las tierras como de los magueyes como de los volúmenes, que meten a los productores en muchas dinámicas y en muchos problemas, ¿no? Bueno, son contratos de 10 años. Los precios se fijan a partir de las negociaciones de intermediarios. Insisto, o sea, no existe un costeo, entonces los intermediarios o quienes van, los brokers de las marcas, son quienes fijan los precios y por ofrecer un poquito más de lo que están ofreciendo los intermediarios, pues entonces ya suena como que es un buen trato y se hacen los contratos, ¿no? Y los productores pues carecen de instrumentos administrativos adecuados para fijar sus costos y para entender las implicaciones, ¿no? Por otro lado está el esquema de la certificación. La certificación, que tampoco yo soy especialista, yo sé que es un tema que siempre mueve mucho, pero yo no soy especialista en certificación, yo les voy a comentar lo que sé de la certificación, es quienes pueden utilizar el nombre de mezcal en su botella, ¿no? Entonces son aquellos que pueden certificar ante el Consejo Certificador del Mezcal. Y entonces, pues esto implica certificar tu fábrica o tu palenque y cada una de tus producciones. Y entonces una vez que logras pasar esto, pues ya tienes tu holograma, ya tienes su etiqueta frontal y sobre todo el permiso para utilizar el nombre de mezcal. Los estándares para la certificación derivan del tequila. Nunca se han tomado realmente la molestia de poder hacer hacer la adaptación de entender que los magueyes que se utilizan son diferentes y que también muchos de los procesos son distintos. Entonces, por ejemplo, el metanol es un gran problema porque es muy difícil lograr los niveles tan bajos de metanol que pide la certificación para mezcal y también que son innecesarios, es decir, son demasiado bajos como para decir que más de ellos generan un daño a la salud. No, hay destilados que tienen muchísimo más metanol. Pero bueno, en fin, lograr pasar esta certificación implica tener conocimientos tecnológicos fuertes, es decir, saber qué alcoholes y qué compuestos se generan en qué momentos, ¿no? Para poderlos controlar. Y no todos los productores tienen acceso a ello, pero sí quienes llegan normalmente con una marca le dicen, no te preocupes, yo te pago la certificación, yo te apoyo, yo te contrato a alguien y demás, ¿no? Pero no es normalmente el productor que tiene su pequeña marca o su pequeña cooperativa que pueda, ¿no? Porque este pago, la solvencia para hacer estos pagos, que son, insisto, lo de menos es pagar el palenque, ¿no? La certificación del palenque o de la fábrica. La cuestión es de las jornadas.
Nueve Entonces, bueno, minutos, normalmente... doctora Joalín, por favor. 9. Listo, bueno, pues consecuencias, aumenta la presión por la producción, se pierden los valores asociados al mezcal, se incumplen contratos, se empobrecen los productores y el ecosistema, se pierde la seguridad alimentaria de los productores y sus familias, y el mezcal como opción económica para los, ya no es la opción económica, es principalmente para los últimos eslabones, ¿no? Las alternativas son realmente el trabajo con los productores y la concientización también a los consumidores de que el mezcal no es una bebida embriagante, sino una bebida cultural que se debe de tomar con mucho respeto, y sobre todo buscar aquellas marcas que son parte de cooperativas, ¿no? que son, aunque sí no tienen la etiqueta de mezcal, que son aguardiente de agave, que son también muy buenas marcas. Entonces, bueno, se requiere como de mucha educación para con productores y para con consumidores, y de mucho trabajo enfocado también a apoyar a productores a sus procesos administrativos y tecnológicos. Y pues listo, muchísimas gracias, perdón por extenderme de tanto, y dejo de compartir. No, doctora Joalín, le dije 9 minutos precisamente para que se fuera con calma. El tiempo que tenemos disponible para la mesa da para que estemos holgados en nuestra presentación, en la presentación de cada quien, por suerte, porque he estado en eventos en donde lo van a uno carrereando, y yo tenía el propósito contrario, si bien parece que no lo conseguí. Pero quiero decirle que esto es un excelente tema, una muestra de un conocimiento más allá de lo económico del tema que nos ha presentado, y lo comento para el conjunto del auditorio. Y al respecto, llamo la atención de que estamos en presencia, algunos lo habrán advertido tiempo atrás, pero otros lo estarán advirtiendo a partir de esta presentación. Estamos en presencia de la transformación de una actividad económica que pasa del sistema familiar, la unidad familiar como productora de sus propios bienes y servicios, y que destina al mercado una parte marginal, su transformación hacia o su absorción por parte del sistema económico de mercado. Es brutal la transformación del precio en el corto periodo histórico que menciona la doctora, el precio del litro de mezcal, o del precio de los insumos. Y por otra parte, queda evidencia de cómo se transforma el carácter, el objeto de producir, ingerir una bebida como el mezcal, su transformación cultural, psicológica, comercial, cuando se transforma en un elemento del sistema de mercado, del sistema económico de mercado. Antes de dar paso a la siguiente presentación, quisiera que la doctora Joalín, en particular a su servidor, pero seguramente para más de uno, habló de una variedad roqueño, Con el A, sí, lleva la A y lleva la O al final, arroqueño. Sí. Una delicia. Anoté bien. Es útil porque con una conocedora como ella, el calificativo de deliciosísima yo creo que debe de socializarse por experiencia propia. Muy bien, damos paso. Quedan invitados a buscar esa variedad. Queda una presentación por realizarse en nuestra mesa, el doctor Carlos Mario Rodríguez Peralta, que será presentado por Carlos Mario Rodríguez. Por favor, Carlos Mario. En esta ocasión mi compañera Julia me ayudará a presentarme. Ok, adelante Julia. El doctor Carlos Mario Rodríguez Peralta es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro y licenciado en Economía. Actualmente es catedrático CONACYT en CIATEC, específicamente en el Laboratorio de Prospección Tecnológica para el Desarrollo Innovador de los Alimentos y la Alimentación del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C, y sus líneas de investigación
son neuroeconomía, el comportamiento del consumidor, dinámica de los mercados bajo estructuras oligopólicas, gobernanza y cadena de valor, y también economía social y solidaria. Damos paso a su presentación. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, yo ahora les voy a hablar de otro alimento también exquisito, en este caso el café. Voy a hablarles de la cadena de valor y principalmente de los desafíos a los que enfrenta la pequeña producción ante la presencia de grandes actores que tienen diferentes capacidades, tienen la capacidad de concentrar actividades que nadie más puede realizar, y digamos, esa parte o esa capacidad que tienen para absorber este tipo de capacidades les da un gran poder de negociación y les permite tener un papel crucial en la cadena. Primero que nada, me gustaría mencionar que el café es una fuente primaria de recursos de una gran cantidad de familias en países de bajos ingresos. Si nosotros observamos el mapa de producción de café, el café se produce principalmente en países con ingresos bajos y relaciona su producción con cerca de 100 millones de personas en su comercio. Estamos hablando de un producto que es muy, muy importante a nivel mundial. Alcanza el segundo lugar en comercialización a nivel mundial después del petróleo. Es un producto muy, muy importante que genera una gran cantidad de ingresos, no solo a los países de bajos ingresos en donde se produce, sino también en otros países en donde, bueno, que les presentaré más adelante. Proviene principalmente el café de pequeños productores de países como Brasil, Vietnam y Colombia. Estos tres países concentran más del 50% de la producción mundial. Otros países que son importantes en la producción de este cultivo son Indonesia, Honduras, Etiopía, India, Uganda, Perú y por supuesto México. La producción de estos países, sumada a la de los tres grandes países que producen café, en conjunto suma casi el 90% de la producción mundial. Entonces estamos hablando de básicamente la producción se concentra en unos cuantos países. Por otro lado, el consumo de café a nivel mundial también se encuentra concentrado. Podemos observar que los principales consumidores a nivel mundial de café son Europa, donde destaca Alemania, y Norteamérica, concentrando un poco más del 50% del consumo de café a nivel mundial. Entonces, teniendo este panorama, también me gustaría mencionar que cuando hablamos de café, generalmente viene a nuestra cabeza un conjunto de grandes empresas. Nestlé, por ejemplo, Starbucks. Adicionalmente a estas grandes empresas, también tenemos otro conjunto de empresas que forman parte de la cadena que no están tan directamente relacionadas con el cultivo del café, pero se insertan en la cadena. Y estas grandes empresas, no estamos hablando de pequeñas empresas que nadie conoce, ¿no? Son empresas de lo más grande a nivel mundial. Son empresas que se encuentran entre las 500 empresas más grandes del mundo por su cotización en bolsa. Son por ejemplo, ahí tenemos Walmart, Nestlé, Starbucks, son empresas de gran tamaño. Entonces, si nosotros tratamos de primera instancia, tratar de ver cuáles son los participantes de la cadena de valor y encontramos gigantes como Walmart, gigantes como Nestlé, gigantes como Starbucks, y por otro lado podemos visualizar a pequeños productores en países de bajos ingresos como México, y bueno, un poco más adelante les voy a caracterizar un poco la producción. En México podemos tener un primer vistazo, ¿no? de que existe una gran diferencia entre las capacidades de negociación entre los diferentes miembros de la cadena de valor del café. Hablando de esto y entrando en las características de la producción de café en México, en este mapa podemos observar a los principales estados productores de café en el país, entre los que se destaca Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Pero al mismo tiempo también podemos observar que si tenemos un mapa de pobreza en México,
es básicamente la misma región, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, ahí, digamos, se trata de un cultivo que es muy importante a nivel mundial, es un cultivo que abarca o da suficiente para generar beneficios a grandes empresas que son gigantescas a nivel mundial. Y por otro lado tenemos que en regiones productoras de café existe gran pobreza, ¿no? Entonces ahí podemos empezar también a visualizar una característica general de lo que está ocurriendo con el café. De manera general, lo que tenemos al interior de la cadena de valor es que el pequeño productor intenta acercarse a la demanda final, a la demanda de consumidores finales, pero en ese proceso de llegar el café hasta el consumidor final, tenemos la intervención de diferentes agentes. Y no estoy hablando de pequeños agentes, sino de grandes agentes, como ya había mencionado, grandes empresas que tienen diferentes capacidades y estas capacidades las utilizan para poder obtener un gran beneficio de todo este proceso en el que se inicia con la producción del café, con el cultivo del café, hasta que llegue al consumidor final. Digamos, la pequeña producción es llevada generalmente hacia estos otros agentes, a los intermediarios, al conjunto de intermediarios que distancian al pequeño productor del consumidor final. Este pequeño productor es un pequeño productor aislado que se encuentra en diferentes regiones del país. Este pequeño productor muchas veces no habla español, ¿no? Se encuentra limitado por la barrera del idioma, se encuentra limitado por la barrera geográfica, muchas veces se encuentran sus cultivos en regiones, en montañas, en lugares que están muy apartados de los centros de consumo. Digamos, el pequeño productor no tiene la capacidad de dirigir su producción y tampoco tiene la suficiente capacidad tecnológica para transformar y procesar el café para llevarlo directamente al consumidor final. Digamos que estas características del pequeño productor y que no solamente él produce en esas condiciones, sino una gran cantidad de pequeños productores en el país hacen lo mismo, y no solo en el país, sino también en otras partes del mundo, abren la oportunidad para que otros agentes contribuyan y se inserten de manera exitosa en esta cadena. De manera general, voy a presentar cuáles son los agentes de los que estoy hablando. Estamos hablando del pequeño productor. Del pequeño productor generalmente pasa la producción hacia los intermediarios hacia los comercializadores internacionales, los comercializadores internacionales hacia las tostadoras y torrefactoras, y de las tostadoras y torrefactoras hacia el servicio de la distribución para al final llegar al consumidor final. Digamos, esto siempre no es de manera directa. En algunos casos, los comercializadores internacionales también acceden al pequeño productor, las tostadoras también acceden al pequeño productor. El punto aquí es que tenemos un conjunto de grandes actores que están mediando entre el consumidor final y el pequeño productor. Empecemos a dibujar y caracterizar esta cadena de la cual les hablo. El pequeño productor, repito, en México generalmente posee las características siguientes. Es un pequeño productor empobrecido, no tiene el suficiente ingreso para poder mantenerse en un nivel de bienestar óptimo, sumergido en pobreza extrema. A veces diversifica su producción, no solamente hace el café, sino intenta también producir otro tipo de cultivos. Se encuentra aislado por el idioma, aislado por la geografía compleja que tiene México. También se encuentra aislado por la infraestructura de comunicaciones, no tiene acceso a internet, no tiene acceso a mercados, no tiene capacidad de él llevar su producción hacia distintos consumidores, por lo que se ve muy difícil, en dificultades para poder realizar su mercancía. Entonces, cuando llega alguien que le promete comprar su producción, pues este alguien es básicamente el único al que le vende la producción. También se encuentran fraccionados, se encuentran fragmentados en diferentes partes, no se encuentran asociados. Últimamente se han empezado a generar procesos de agrupamiento de pequeños productores, cooperativas
pero digamos, en general, la mayoría de los pequeños productores de café se encuentran aislados entre ellos mismos. Esto conlleva a que no tengan o no posean esa capacidad para negociar precios. Generalmente lo que ocurre es que el siguiente eslabón de la cadena llega y les dice el precio del café se encuentra en la bolsa en este momento, en este nivel. Entonces yo te ofrezco esta cantidad de precio por el producto que tú me vas a vender. Entonces, en este momento, a mí me parece igual curioso las entrevistas que se realizaron en diferentes estados, principalmente en Oaxaca. Lo que se puede observar es que el pequeño productor, de hecho, no tiene capacidad para poder comprobar incluso que ese papel es auténtico, que realmente está cotizando a ese nivel el café, ¿no? Y generalmente lo que se argumenta es que el mercado ha decidido un precio determinado y se despersonaliza esta capacidad o este proceso en el que se generan los precios. Más adelante voy a mencionar que realmente lo que está ocurriendo no es que sea el mercado en abstracto quien determina los precios, porque el mercado en abstracto estaríamos hablando de muchos integrantes de un mercado que con el fin de seguir sus propios intereses van a determinar un determinado precio, y digamos en un modelo de competencia perfecta lo que estarían haciendo es que cada uno no tiene una capacidad suficiente para alterar esta variable, y pues al final en conjunto todos vamos a determinar un precio determinado. En el mercado del café no ocurre así y veremos por qué. Entonces, digamos, una característica esencial que tiene el pequeño productor de café es que se encuentra completamente desposeído para poder negociar el precio. La única opción que tiene es no vender el café, pero esta realmente no es una opción. El no vender el café significaría no tener un ingreso y dado las condiciones de pobreza en las que se encuentra el pequeño productor, pues es una decisión que realmente no podemos decir que es una decisión. Tiene prácticamente que vender a ese precio, a un precio bajo, ¿no? Por otro lado, el siguiente eslabón de la cadena, el intermediario, pongo una figura oscura porque realmente el intermediario puede tomar muchas formas. Incluso los siguientes eslabones de la cadena pueden incluso pagar a diferentes figuras en comunidades, en países, en regiones, para que exista alguien, una figura que se ponga en contacto con los pequeños productores para poder adquirir su producción. Este intermediario generalmente financia la producción de los pequeños productores, proporciona asesoría técnica, les proporciona insumos, les da las herramientas de trabajo. Cuando toma la figura del tradicional coyote, que muchos hemos escuchado, incluso ejerce actividades de coerción, obligando a los pequeños productores a venderles su producción. Incluso podemos hablar de elementos más fuertes, ¿no? Como el narcotráfico y el crimen organizado, en donde también se ejerce mucha presión sobre los pequeños productores, sobre el tipo de cultivo, la forma en la que debe cultivar y a quién le deben de vender. Entonces estamos hablando de un intermediario que no solamente por medios económicos adquiere la producción de los pequeños productores, sino también hace uso de otras herramientas. Pero digamos, un elemento que les permite hacer eso es exactamente esas características de las que acabo de hablar del pequeño productor, que se encuentra aislado, se encuentra lejos de los mercados, separado entre ellos, se encuentran distantes, aislados. Esto le permite a estas figuras tener estas capacidades. También muchas veces el papel de intermediario lo juegan ellos mismos al momento de generar cooperativas, asociaciones. Los pequeños productores se agrupan y generan un pequeño grupo que al interior genera beneficios para ellos, pero al momento de intentar compensar o complementar su propia oferta, dado que a veces la demanda es muy alta, fungen como intermediarios con otros pequeños productores, con estas mismas características, ¿no? Imponiendo el precio, son ellos los que tienen la información, y los pequeños productores que se encuentran aislados o que continúan estando aislados, siguen esta dinámica. Entonces lo que tenemos es que el intermediario puede adoptar muchísimas formas,
pero digamos la principal característica que posee el intermediario es que es el que entra en contacto directo con la pequeña producción. Se estima que son 20 las grandes corporaciones establecidas en el mundo desarrollado, quienes concentran más de las 3/4 partes del comercio mundial del grano. Estos gigantescos compradores a nivel mundial pueden dividirse en dos grandes grupos, que son los grandes comercializadores y las tostadoras y o torrefactoras por otro lado. Estamos hablando de lo que va a ocurrir en el siguiente eslabón de la cadena. Estamos hablando de un eslabón que toma dimensiones mundiales. Estamos hablando de grandes empresas que no solamente se especializan en la compra de café, sino han diversificado su actividad en la compra de diferentes cultivos a nivel mundial, extendiendo sus redes con diferentes pequeños productores que poseen características similares a la producción del café. Compran la producción, hablando específicamente del café, compran la producción del intermediario, incluso son ellos o fungen el papel de intermediarios para con los pequeños productores. Y son estos mismos que al momento de concentrar una gran cantidad de café, son quienes en gran medida determinan los precios a nivel internacional, estos precios de los que el intermediario le habla al pequeño productor, los precios de la bolsa. Entonces, estamos hablando de 20 grandes empresas a nivel mundial entre comercializadores y torrefactoras y tostadoras, quienes se encuentran en esa dinámica de ofrecer y comprar grandes cantidades de café. Entonces, estamos hablando de una dinámica oligopólica en la que está muy distante de pequeños productores o pequeños agentes que en conjunto van a determinar los precios. Entonces, estamos hablando de una gran capacidad por la capacidad de demanda, por la capacidad de oferta que se tiene, que se van a determinar los precios a nivel internacional. ¿Cuáles son las capacidades de estos agentes? Pues principalmente tienen una gran capacidad de demanda, comercializan el producto, los productos agrícolas del sector alimenticio, generando, incrementando sus propias capacidades para poder tener conexiones con diferentes pequeños productores de diferentes cultivos en diferentes partes del mundo. Tienen grandes capacidades logísticas para poder llevar esos productos hacia sus lugares de origen, hacia los mercados mundiales. Tienen acceso a los productores de café en las principales regiones cafetaleras globales. Tienen capacidad de abastecer a otros grandes competidores que dirigen sus productos a los principales mercados de consumidores finales. El siguiente eslabón de la cadena es también de naturaleza global, tiene grandes actores, es aquí donde conocemos un poco más porque su objetivo es estar presente en la mente del consumidor, tal vez en el eslabón inmediato anterior, que son el de los comercializadores, no estamos tan familiarizados con ellos porque su objetivo no es estar presente en la mente del consumidor. Su objetivo es estar presente en la mente de los grandes compradores. ¿Cuáles son nuestros grandes compradores? Por ejemplo, Jacobs y Nestlé a nivel mundial son las principales tostadoras y torrefactoras. Nestlé con un dominio principal en la parte de la región de Norteamérica y Jacobs en la parte de Europa. Entonces, si recuerdan, en una de las anteriores diapositivas, se expuso que los principales mercados mundiales son precisamente esos, Norteamérica y Europa. Entonces, estas grandes empresas se encuentran muy bien ubicadas en estas regiones para poder abastecer a los consumidores finales. Son los que prácticamente se encargan de mantenerse en la mente de los consumidores finales, de estar en comerciales, de diferentes formas para poder tener presencia en los consumidores. ¿Cuáles son sus capacidades? Tienen una enorme capacidad de demanda, igual que los anteriores agentes. Tienen capacidad de procesar el producto, de tostarlo y de generar procesos de torrefacto. Tienen capacidad de distribución y abastecimiento de los principales mercados globales de consumidores finales. Digamos, a los consumidores finales se dirige su producción, pero para poder llegar al final a ellos necesitan un eslabón más, que es el que del cual les voy a comentar enseguida. Tienen una conexión con los grandes minoristas, el eslabón inmediato anterior. Tienen acceso a productores de café. Han empezado a trabajar para obtener incluso cafés producidos bajo esquemas sustentables, actuando como intermediarios también. Capacitan al pequeño productor para poder tener acceso a café certificado
como orgánico, por ejemplo, el caso de Nestlé, y empiezan a utilizar este nicho que tiene cada vez más rentabilidad a nivel mundial, que es el de un consumidor que está preocupado por el cuidado del ambiente, con un carácter de responsabilidad social. Digamos, este pequeño nicho que incluso también los pequeños productores en algún momento han, por su lado, tratado de abastecer, está siendo también tomado en consideración por estos grandes agentes. El eslabón inmediato anterior es el del servicio comercial, al detalle, son quienes venden al final de todo el proceso al consumidor final. En este eslabón también tenemos a grandes empresas de talla mundial como son Walmart, Carrefour, Costco, y no solamente esos a nivel mundial, también tenemos nosotros, nuestras a nivel local, a nivel nacional, tenemos a nuestros grandes agentes como son Soriana, la comercial, la Comer, actualmente, que ya no es la comercial mexicana, sino ya cambió de nombre por su venta a Soriana, Chedraui, y también, por supuesto, en el área del servicio alimenticio está Starbucks. Entonces estamos hablando de otro montón de grandes empresas, otra gran cantidad, bueno, ni gran montón, un reducido número de grandes empresas que se encuentran dominando este eslabón de la cadena. ¿Cuáles son sus características? Tienen una enorme capacidad de demanda, tienen capacidades de distribución y abastecimiento de los principales mercados de consumidores finales, en este caso al detalle, llevarlo a la esquina de tu casa, por ejemplo, Oxxo, llevarlo muy cerca de ti en el supermercado que se encuentra lo más cerca posible del consumidor final. Entonces, tienen esa capacidad y esas redes de distribución a nivel mundial, a nivel global, en el caso de las grandes empresas como Walmart, Carrefour, y también tienen esa capacidad, estas redes, esa experiencia de conocer los mercados locales como Chedraui, Soriana y la Comer, ¿no? Y también Oxxo últimamente al incursionar con el café que vende en su establecimiento. Starbucks, por ejemplo, también no solamente se dedica a este eslabón de la cadena, incluso otras empresas, otros miembros de los eslabones, podemos observar que no solamente se dedican a este eslabón de la cadena, a su propio eslabón de la cadena o la expertise en donde se han desarrollado principalmente, sino también empiezan a irse a otros eslabones. Starbucks principalmente no solamente ya es parte del canal del retail, sino también es parte es intermediario, es tostadora, actualmente también tiene cultivos o tiene acceso a cultivos de origen orgánico que le permiten ofrecerlo en sus establecimientos. Entonces tenemos grandes empresas que diversifican su actividad e intentan entrar a los otros eslabones. Y por último tenemos al consumidor final. Nosotros somos el consumidor final, que básicamente no tenemos capacidad de negociar ningún precio. En los eslabones anteriores, cada uno de ellos establece prácticamente su propio precio al que lo va a comprar, ¿no? Al que lo va a vender, negocian entre ellos, pero estamos hablando de grandes agentes con gran capacidad de demanda que tienen capacidad de ponerse a la mesa y decir, a ver, ¿podemos negociar precios? Estamos hablando de ese tipo de agentes que pueden hacerlo. Nosotros como pequeños, yo voy al Walmart, no tengo la capacidad de negociarle a Walmart que le quiero comprar el café a un menor precio. Yo soy un tomador de precios. Entonces, lo mismo ocurre con el primer eslabón. Ellos, al igual que nosotros, se encuentran fraccionados y por ese fraccionamiento en el que nos encontramos, nuestra capacidad de demanda individual pues es muy reducida, ¿no? Bueno, digamos, este es el formato general, el esquema general de la cadena de valor. Digamos, mi objetivo principal en esa exposición es tratar de destacar esta condición en la que se encuentran los pequeños productores, en donde no tienen capacidad de negociar su precio y, digamos, internándonos un poco más en los procesos en los que se han involucrado, se puede observar que esta incapacidad de poder negociar precios, incluso si intentan escalar en la cadena productiva, teniendo actividades de mayor valor agregado, tienen una alta probabilidad de fracaso debido a que si nadie más les puede comprar o nadie más les compra la producción que ellos pueden generar, ya sea con mayor valor agregado o no,
si solamente tienen un cliente y ese cliente solamente les compra un tipo de producto, no tiene sentido o no tendría éxito cualquier otra estrategia que no sea encaminada a tratar de reducir ese aislamiento. Entonces, si nos damos cuenta, varios proyectos, la política ha sido de tratar de capacitarlos, tratar de llevarles diferentes procesos para que escalen en la cadena de valor, que generen un mayor valor agregado en su producto, pero al final lo que vemos es que la condición de los pequeños productores permanece igual. Entonces, lo que está fallando es, sí, requieren capacitación, requieren asesoría técnica, pero no solo eso, sino también necesitan tener opciones para vender, no solamente a un solo agente que les impida poder tener acceso a un beneficio al momento de interactuar con estos eslabones, ¿no? Entonces necesitan más opciones. Si no le venden al intermediario, pues vender a alguien más, tener esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Si no te vendo a ti, le puedo vender a alguien más y no verse forzado por la necesidad, por la pobreza, a seguir las condiciones impuestas por esos agentes que son de gran tamaño y tienen gran capacidad de venta. Esto es de manera general. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Carlos Mario. Pues he aquí de nueva cuenta el drama ahora bajo la conceptualización de cadenas de valor, de un problema de décadas, quizás ya de siglos, a los que se enfrentan este tipo de actividades económicas en donde la producción se realiza por comunidades ancestrales o familias. Vamos, el sistema de economía familiar, y que son absorbidos por el lado de la comercialización y distribución del producto por grandes empresas. Ayer que tratábamos en una mesa sobre institucionalismo económico, yo me atrevería simplemente, para dejar algún de inquietud por ahí al respecto, que muchas veces se menciona, como lo hacía el doctor Carlos al final, que la recurrencia al Estado o pensar que el Estado puede solucionar esto creando asesoramiento, creando o impulsando la creación de cooperativas, está visto pues que no es la solución al problema. Si conecto esto con el concepto, con el tema de instituciones económicas y políticas, lo que diríamos, como ayer resaltaba yo, o antier, ya no recuerdo, es que los arreglos institucionales tienen que darle poder a una de las partes, y en este caso los mecanismos que se han creado para intentar solucionar o que dicen solucionar la problemática de los pequeños productores, no han generado ese poder precisamente. Eso que muy coloquialmente decía el doctor Carlos, ¿cómo adquiere capacidad el pequeño productor para decirle, si no lo compras tú, le voy a vender a fulano de tal? Bueno, esa capacidad que se puede adquirir es lo que constituiría una relación de poder, y para generar esa relación de poder hay que hacer eso que se llama los arreglos institucionales, y sobre eso hay que deliberar. Yo creo que la guerra no está perdida, y más que guerra, vean ustedes cómo las comunidades campesinas, que son los agentes en estos sistemas familiares de producción milenarios, que subsisten pese al desarrollo de la economía de mercado, pues están ahí, y yo creo que pueden desarrollarse estas otras alternativas, y al respecto es en donde habría que poner parte de la atención en esta problemática por parte de quienes investigan el terreno. Muy bien, pues demos paso a la sesión de preguntas, comentarios. En el chat no advierto ninguna contribución, así es que levantando la mano, ya tenemos 3 manos levantadas. Vamos a comenzar con la doctora Seica, después con el doctor Jorge Alonso y después con el doctor Roberto Valencia. Adelante, doctora Seica. Sí, bueno, excelente mesa, la verdad es que me gustó mucho.
y me hace recordar que en la literatura más o menos de unos 5 o 7 años para acá, sobre las cadenas de valor, se ha planteado modelos de inserción de pequeños productores a los circuitos globales. Pero se encuentra en este conjunto de estudios de caso justo elementos de los que ustedes tres señalaron. Es decir, los mentados cuellos de botella que sintetiza Fernández Stark, ¿no? Nos dice, o sea, o tienes problemas de acceso a financiamiento sostenido a precios competitivos, o tienes problemas de capacidades organizacionales y técnicas, tienes cuellos de botella en las transferencias de tecnología o acceso a canales de mercado, o tienes todo junto. Entonces, esos cuellos de botella los vemos en el caso de México, pero también en el caso de otros países. Entonces, mi pregunta, o la pregunta que yo me vengo haciendo a consecuencia de estos estudios es, bueno, esto es un tema que tenemos que tratar desde la economía, no de una perspectiva micro, sino más bien como la lógica del sistema, o sea, considerando el rol que juegan los pequeños productores, porque no es una regularidad local. Lo que estamos observando es que esto se repite y se repite y se repite tanto, sobre todo en el sector agropecuario, pero también en el sector industrial y de servicios. Entonces, no sé qué piensen de eso. Mi segunda pregunta es, ¿cuáles fueron los retos? Ahí sí ya en términos más bien de experiencia de campo, ¿cuáles fueron los retos a los que, metodológicos sobre todo, a los que se enfrentan cuando estudian pequeños productores? Porque, bueno, todos sabemos que es difícil, ¿no? El acceso a la información, etcétera, pero propiamente, ¿cuáles fueron los retos que ustedes encontraron en cada uno de sus casos? Y la tercera pregunta, y ya la última, los programas del gobierno actual, tipo Sembrando Vida, el financiamiento a la pequeña producción agrícola, ¿están o no teniendo un efecto? Es muy poco tiempo para saber. ¿Qué opinan del diseño de ese programa y del impacto que pudiera o no tener? Y bueno, ahí lo voy a dejar. Gracias. Conjuntamos las preguntas y comentarios y al final las reacciones de los ponentes será manifiesta. Adelante, por favor, Jorge Alonso. Buenos días. Me encantó la mesa en general porque plantean cosas que son problemas de las regiones mexicanas y la pregunta es una reflexión más que nada. Yo creo que lo que planteó el doctor Carlos es un problema que tiene que ver con este proceso de globalización en donde las grandes empresas monopólicas, oligopólicas, dominan todos los sectores. Y pusiste ahí el caso de Nestlé. Nestlé en Europa hubo un escándalo hace poco tiempo, ¿no? Porque Nestlé compraba el café, el chocolate, el cacao, a niños esclavos en África. Y eso fue un escándalo en Europa. Entonces, estamos hablando de empresas que no les importa cómo obtengan la ganancia en este mundo, ¿no? Entonces, esa capacidad de negociación de la que tú planteas, pues no se puede lograr. Y tú mismo lo planteas que a veces se organizan y los propios que están organizados, pues le meten el pie a los que no están organizados, ¿no? Entonces yo creo que hay una solución, y es una pregunta para la reflexión, que el Estado entrara con una política de precios de garantía agresiva para proteger a este tipo de productores. Ahora la otra reflexión que quería, una pregunta ahí con el caso de la miel, que tiene que ver con este proceso de globalización. Si bien los productores se ven amenazados por estas importaciones de esos productos chinos y lo que sea, yo tengo una pregunta muy específica. En el caso de estos productores de China, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que su miel sea más barata, por ejemplo? Tengo esa duda, ¿no? ¿Qué proceso, qué es lo que tienen, cómo es que le hacen para que eso sea, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del mezcal,
la doctora planteaba, ¿no? Es que hay que regresar a hacer conscientes a los productores de que esto es un bien tradicional, bueno, lo que sea. Pero el problema es que si estos productores están transitando a una estandarización de la producción de mezcal, es porque están viendo rentable eso y no se les puede culpar. Yo más bien pensaría en cómo hacer que estos productores sean los totalmente beneficiarios de este crecimiento en la moda del mezcal, ¿no? Porque es imposible revertir en el sistema capitalista eso, o sea, tratar de regresar a cuestiones tradicionales cuando esto está de moda y además si no lo hacen ellos va a llegar una empresa transnacional y va a empezar a hacer. Entonces, yo creo que hay cosas que pueden ser reversibles y hay otras que son irreversibles. Entonces, ahí dejo la reflexión para todos. Muchas gracias. Por favor, doctor Valencia. Sí, muchas gracias, doctor Mauro. Sí, igual extiendo mis felicitaciones. La verdad que una mesa bastante interesante. Y recapitular o reunir un poquito lo que ya comentaron mis compañeros. Sin duda alguna, pues que estamos aquí ante un proceso un tanto extraño, al menos sería extraño para la teoría ortodoxa, porque hay pocos productores, pero esos productores no tienen poder de mercado. Es otra la figura la que toma ese poder de mercado, y ahí es donde pues cabe el tema del management, ¿no? Donde se necesita quien los organice y quien ayude a que el conocimiento se reúna en favor de ellos, que como bien comentaba Jorge, el Estado puede ser quien retome eso, igual señalaba el doctor Mauro. Pues es un fenómeno que se refleja también en estos microempresarios cuando a veces a lo mejor quieren venderle a empresas grandotas como Liverpool, como Walmart, que sí, firman contratos muy grandes, pero con condiciones totalmente desfavorables, y muy común también observar que no tienen información, no conocen su costo, algo que pareciera tan básico, pero si no tienen bien claro cuál es el costo, pues no saben cuál es el precio al que tienen que vender. Entre más venden, más pierden, y eso a veces lo detectan hasta que ya tienen el agua hasta el cuello, ¿no? Y si a eso le adicionamos que a veces el comprador pues te paga a 60, 90 días, se vuelve realmente un problema, ¿no? Entonces, más allá de ser una solución el seguir vendiendo, es la destrucción. Llega un momento donde eso te termina acabando. Sin embargo, cada uno de ustedes comentaba que en algún momento estos pequeños productores han logrado avanzar toda esta cadena y han llegado hasta ese punto del consumidor final. ¿Qué han encontrado ahí con ellos? Es decir, ¿qué hicieron ellos como para así avanzar toda esa cadena y llegar al consumidor final? Y ya como una última pregunta, ustedes como investigadores del CONACYT, ¿qué hace el CONACYT con esta información? ¿Esta información sube en algún punto para efectos a lo mejor de crear alguna política económica? No sé, ¿qué hacen ya con esto? Gracias. Ok. Ha levantado la mano el profesor Gustavo. Adelante, Gus. Gracias. Bueno, pues igual me uno a las felicitaciones de mis compañeros. Muchas gracias por esta mesa. Como dicen, ha sido muy sabrosa en términos de sugerencias, pero también en términos de elaboración teórica. Yo creo que empezando con la última ponencia, yo creo que es un excelente ejemplo de cómo las cadenas de valor nacionales o globales son una herramienta para analizar y para aplicar el análisis microeconómico heterodoxo. Sobre todo porque me da la impresión, de acuerdo a lo que dice Carlos, que toda esta cadena de valor es resultado de relaciones de poder y donde hay un concepto que es fundamental en la microeconomía heterodoxa, que es la oligopolización. Entonces, a partir de ahí, sí, yo quisiera preguntar, o sea, si nosotros hacemos un análisis, miel, mezcal, café, ¿sí? Podríamos hacer una conceptualización del proceso de oligopolización de las cadenas de valor
de estos productos. Por ejemplo, yo veo que el mercado que tiene una situación sumamente corporativizada es efectivamente la del café. O sea, ahí las relaciones, si se quiere utilizar el concepto, son asimétricas, no hay información perfecta, no existen las condiciones que supone la microeconomía tradicional, pero sí lo que dice la microeconomía alternativa, donde está bien controlado por estructuras globales, oligopolios nacionales, va a ir bajando los intermediarios coyotes y luego ese hombre negro que llega ahí con, ¿sí? Entonces, eso es puro análisis microeconómico. ¿Sí? Entonces, me parece que es un ejemplo muy grande. Entonces, en este proceso me pareciera, y esa es la pregunta, una hipótesis, el producto más oligopolizado es el mercado del café. En qué estado estaría el mezcal ujú, y la miel? A lo mejor yo pondría como el producto menos oligopolizado el mezcal por sus características, pero no lo sé. Yo supongo que ha de ser, no sé, ahí tú nos podrás decir, pero yo supongo que ha de padecer lo mismo. Ujú. Es una pena que no hayamos escuchado tus comentarios antes, Joalin, porque si no, seguramente todos los compañeros tendríamos un pequeño vaso de mezcal al mismo, este, como si fuera el nacimiento de un bebé o de algo, ¿verdad? Un Es que ya evento. es viernes, ¿verdad, doctor? Sí, sí, sí. Además, Están haciendo el conocimiento, que es muy importante, ¿no? Para compartirlo con todos nosotros. y está Y bueno, llegando a su difuntía esta octava edición del seminario. Entonces, hay motivos exactamente. para... En el próximo seminario cerraremos propiamente. Bueno, Les ya llevamos llegaremos a las la muestras que nos doctora han Gladys para regalado. que nos recomiende algo. Mejor lo Sí, hacemos en no, Oaxaca, doctor. Lo hacemos en Oaxaca. Lo hacemos en Oaxaca, muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo también tenía la misma duda que Jorge sobre por qué la miel china es más barata. Tiene que ver con el hecho de que no sea miel, yo porque es supongo. China, porque es China. Ok, correcto. Bueno, ya lo dejé ahí. Muchas gracias, felicidades. Ok, Bueno, perdón, el último comentario me parece excelente también. O sea, la cadena de valor no solo es una herramienta para el análisis microeconómico, sino que ahorita me acordé por Roberto, precisamente el análisis de la gestión del management con el análisis microeconómico y bueno, las alternativas de política económica y social para los pequeños productores. Gracias, muy amable. bien. Pues en el orden que se dieron las exposiciones, demos la palabra para recibir las reacciones de los ponentes. Por favor, doctora Julia. Eh, Su micrófono, doctora. el micrófono, por favor, doctora Julia. Les comento sobre la pregunta que hacían de la miel china. Bueno, esta miel ha sido muy criticada porque tanto en México como en el mercado español donde se ha dado la invasión de esta miel, han dicho que esta miel es de baja calidad y muchos dicen que no es miel, es cualquier otra cosa, pero no miel. Entonces, creo que por ahí va la situación, por lo cual el precio de la miel es más económico que la miel natural que se produce aquí en México. Aparte de otras cuestiones que tienen que ver con el nivel tecnológico de los productores, que también en México, desafortunadamente, los productores tienen un bajo nivel tecnológico.
Y bueno, respecto a la pregunta que realizaban de cómo algunos productores sí llegan hasta el consumidor final, en el caso de los apicultores, son pocos los cuales cuentan con una marca propia. Ellos comentaban que obviamente siempre su objetivo es llegar al consumidor final porque acortan la cadena, ¿no? No tienen que pasar por todos los intermediarios y pueden obtener un mejor precio. Sin embargo, ellos tienen que desembolsar una inversión fuerte en maquinaria y equipo para lograr diversificar sus productos y adquirir su marca propia. Entonces, el camino es largo. Y por último, mencionaban cómo se le hace o si se hace llegar estos análisis a esferas más arriba. Les comento que los proyectos que se realizan y las investigaciones que se realizan con los productores siempre tienen el objeto de crear valor para ellos, hacer intervenciones o análisis que ayuden o contribuyan más que nada a fortalecer sus capacidades o a mejorar sus condiciones económicas o beneficios de las actividades agropecuarias. Y bueno, creo que esas eran las principales preguntas que nos hacían. Les dejo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, doctora Julia. Estoy viendo un acento en la E aquí en el programa. Me parece que es Yoaliné, doctora Yoaliné. Sí, correcto, Yoaliné. A ver, voy a responder a las que anoté. Empezando por esta parte de los principales problemas en campo, la parte de acceso a la información. Creo que más bien justamente es esta parte de dejar de pensar en ver como acceso a la información y pensar más en relación con los productores, ¿no? O sea, dejar de pensar en la parte de tener un proyecto en el cual se levanta información, sino que más bien justamente cómo esta información se va generando a partir de estar trabajando pensando en soluciones también de tal forma que no sea como, es que nada más ir a hacer algunas entrevistas o hacer un taller, sino, o sea, esto va a ser algo que va a ser parte de algo que en lo que vamos a trabajar juntos, ¿no? Y entonces eso se soluciona. Evidentemente al principio pues es difícil porque conoces a una o dos personas y tienes que estar tocando puertas, ¿no? Pero una vez que esas puertas son abiertas, pues lo ideal es que esas puertas estén abiertas y esta comunicación fluya, ¿no? Y no nada más sea por parte de un proyecto, sino pensar que este proyecto puede ser parte de más de otros procesos, ¿no? Y que se puede estar enlazando justamente con programas como Sembrando Vida u otros, en los cuales pues también hay Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, en la experiencia no nada más de Oaxaca, también en Guerrero. Oaxaca y Guerrero, son personas, los técnicos, los equipos que yo conozco, no es la realidad para todos, los facilitadores están contratando a personas para técnicos productivos y técnicos sociales que son parte de la región y que conocen y que tienen alguna formación en agroecología, ¿no? Perdón por el ruido, por las voces de fondo. Entonces, están reclutando buenos equipos, pero también la organización está siendo un problema. Ellos tienen objetivos también como de generar cadenas productivas en las cuales se genere milpa intercalada con frutales o sistemas agroecosistemas o agroecosistemas forestales, de los cuales se puedan comercializar después, pero evidentemente no están en el momento de la comercialización. Ahorita están en el momento de la producción y van a tener todo un reto porque evidentemente pues también están pensando en circuitos cortos de comercialización. Pero bueno, estos circuitos cortos de comercialización son los que tienen grandes problemas cuando se enfrentan con la competencia, ¿no? Entonces, bueno, los equipos que yo he visto son buenos equipos que tienen grandes retos porque les piden unas metas que son difícilmente alcanzables. No tienen problemas en los conocimientos técnicos, tienen problemas en las partes organizativas a nivel regional porque las dinámicas regionales, pues evidentemente cada una tiene lo suyo en términos de cómo relacionarte con autoridades comunitarias, quiénes son los caciques, quiénes te dicen que sí al programa y después ya no quieren, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
pues son ahí también formas en las cuales ellos tienen que ensayar, porque aparte también derivan de proyectos o programas anteriores como el PESA o programas anteriores que finalmente vienen acarreando dinámicas diferentes y pues la gente espera que sean lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, enlazándose con estos programas, por ejemplo, con los equipos de facilitadores, nosotros para otros proyectos que es de tejido de redes, hemos podido trabajar muy bien porque hay jóvenes becarios y jóvenes técnicos que realmente tienen muchas ganas y ellos mismos se van depurando, ¿no? O sea, mismos el estar colaborando con ellos dicen quiénes se quedan y quiénes se van, pero quienes se quedan realmente están como convencidos de que el programa puede traer beneficios, no nada más a los productores y no nada más en términos económicos, sino también en restauración de suelos, en restauración de ecosistemas y del tejido social sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esta parte del acceso a la información y de los programas, pues realmente se puede hacer una buena vinculación, pero evidentemente hay que verla a largo plazo y no nada más por el espacio de un proyecto o de ir a recabar una serie de entrevistas, ¿no? Ahora bien, no hay que concientizar a los productores. Perdón si di a entender, es una idea equivocada la de que hay que concientizar a los productores. Más bien, evidentemente está la parte en la que ellos sí saben que el mezcal es un bien cultural y no que esté mal que ellos quieran obtener bienes del mercado. El problema son aquellos contratos leoninos en los cuales entran por no tener la posibilidad de hacer un análisis de costos y de saber en qué exactamente se están metiendo, ¿no? Y de saber sus capacidades a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no es una cuestión de concientizar a los productores, sino más bien de concientizar a quienes hacen los contratos con los productores y a los consumidores en términos de la forma de la bebida, como para que justamente beneficien más a aquellas marcas que derivan de las cooperativas y de los productores, que no son las grandes marcas, ¿no? Carlos ahorita va a profundizar un poquito con la parte de los oligopolios que sí se dan también en el mezcal y que también ya grandes marcas han entrado allá, porque Carlos es el que estudió esta parte dentro del mezcal, aunque ahorita aquí ya expuso la parte de café, pero yo espero que nos pueda dar un panorama de cómo están estos oligopolios en el mezcal. Y por último, ¿qué hace CONACYT con la información? Bueno, la información es de acceso público, pero CONACYT no tiene la capacidad de negociar para hacer políticas públicas, ¿no? Nosotros somos catedráticos del CONACYT, no somos, o sea, CONACYT como tal, somos cátedras comisionadas al CIATEG, ¿no? Entonces la información que generamos, bueno, la publicamos y en dado caso, pues por ejemplo, en mi caso lo dialogo con la gente de Sembrando Vida a nivel estatal o con Cebetas, o con las autoridades municipales, como para ver cómo podemos enfocar los mejores esfuerzos. Pero a nivel de creación de políticas, yo veo difícil que, bueno, no nada más nosotros, sino que CONACYT tenga esta capacidad, porque en algún momento con esta cuestión de los PRONACES se le planteó, ¿ok? ¿Y cómo le hacemos para incidir en políticas públicas? Y sí, CONACYT fue muy claro en el sentido de decir, bueno, nosotros como CONACYT no vamos a negociar estas políticas públicas, ¿no? Más bien es la información que se genera y cómo se posiciona para cambiar estas políticas en otras mesas a las que ustedes como investigadores e investigadoras tengan acceso. Y bueno, cambio. Ok, muchas gracias, doctora Yoline. Profesor Carlos, adelante. Pues ya hice algunas anotaciones de diferentes preguntas y comentarios que se realizaron. Voy a ir en orden como fueron mencionándolas. Tengo la facilidad de que he trabajado también con mis compañeras tanto en la miel como en el mezcal y he complementado con la parte oligopólica, pero en esta ocasión, como menciona mi compañera Yoline, presenté solamente de café. Se menciona por ahí que eso no es un fenómeno local, exactamente. Lo que se ha observado y expuse en el caso de café, no solamente es para el caso del café y es para otros productos y no solamente para otros productos en el país, sino también aplica y ocurre de la misma manera con sus características especiales, específicas de cada región en diferentes países, ¿no? Tenemos casos en Colombia, tenemos en Brasil, o sea, esto está ocurriendo no solo en el país, en efecto, está ocurriendo a nivel global y en diferentes productos. ¿Cuáles son algunos de los retos metodológicos a los que pude observar? Adicionalmente a los que menciona mi compañera Yoline, hay otra parte, ¿no? En donde se han generado diferentes proyectos que pretenden ayudar a los diferentes pequeños productores de diferentes productos, que han ido varios investigadores en diferentes épocas, en diferentes etapas, preguntan, sacan información, hacen su escrito, ¿no? Y digamos, una consecuencia de esto es que hay algunos productores que empiezan a verse desinteresados por cooperar, ¿no?
porque ya han venido investigadores, ya han preguntado, ya saben cuál es la situación y cuál es la ayuda, ¿no? Se preguntan, ¿y de qué me sirve a mí como pequeño productor el darte información, ¿no? Entonces, y esa parte a mí la he notado y ha estado presente, pero al final la esperanza por el tratar de salir de esas condiciones, porque se encuentran en pobreza, pues tratan ellos mismos de superar ese recuerdo, ¿no? Para ver si de alguna manera con los proyectos que se financian generalmente por CONACYT pueden ellos tener algún beneficio, ¿no? Que les permita salir de estas condiciones. Tienen efecto los actuales programas de gobierno, como mencionó nuestra compañera Yelina, nosotros no estamos directamente en la estructura jerárquica de toma de decisiones de CONACYT para proponer política, ¿no? O sea, hacemos investigación, esta información se encuentra disponible para CONACYT, incluso a partir de publicaciones se hace pública la información que nosotros recuperamos. Si tienen efecto o no, aquí yo creo que hay un problema más profundo en las diferentes instituciones que forman parte del gobierno. Hay mucha desarticulación. Lo que se observa es que existen diferentes instituciones que cada una va jalando como por su propio lado, ¿no? Entonces, lo que hace falta trabajar profundamente es tratar de articular los esfuerzos, no solamente de las partes del gobierno, sino también de las instituciones de educación, para poder generar una estrategia, porque es lo que hace falta, ¿no? Una estrategia global, una estrategia general, que es lo que se está intentando hacer, pero pues, digamos, todavía falta mucho camino por recorrer en ese sentido. Con respecto al comentario de que las empresas son sin ética, que si se puede realizar a partir del Estado una política de precios de garantía, yo considero que un resultado de este proceso de acercarnos con la pequeña producción, de investigar sobre los actores que forman parte de la cadena productiva, nos aporta información sobre cómo se están comportando los agentes, para poder, a partir de esto, dado que existe una dinámica determinada, tratar de influir, no forzando. A mi parecer, el establecer una política de precios de garantía sería forzar la dinámica que existe y va a generar reacción en los actores. Y no estamos hablando de actores pequeños, estamos hablando de actores globales, de actores que tienen influencia en la política, digamos, tienen capacidad incluso a partir de diferentes procesos no muy éticos de influir en esa política. Lo que yo, digamos, eso sería un proceso complejo de hacer un tipo de procedimiento como el que se menciona. Lo que yo apostaría, o yo redirigiría ese esfuerzo, en lugar de unos precios de garantía, lo que mencioné, ¿no? Tratar de darle opción al pequeño productor. ¿Cuál serían esas acciones? Si encontramos a un productor que se encuentra aislado geográficamente, la estrategia sería para tratar de abatir ese aislamiento geográfico. O sea, los caminos, es dificilísimo, es muy complejo, ¿no? Se requieren muchos recursos. Pero si tenemos a un productor que se encuentra aislado, al que solamente se accede a él por vías complicadísimas, complejas, el pequeño productor siempre va a tener el problema de poder llevar su producto y vender su producto. Entonces, tiene que estar articulado el proceso con la generación de una infraestructura de comunicaciones, acceso a diferentes medios de comunicación. Los productores están aislados, no tienen manera de comunicarse vía telefónica, internet. Digamos, por ahí también tendría que tratar de hacerse algo, porque lo que generalmente se hace, o lo que las estrategias que se han intentado implementar es capacitarlo, ¿no? Darle capacitación en un proceso productivo que pueda generar un mayor valor agregado, tostar el café, darle apoyo para que pueda hacer ese proceso, darle las herramientas para que pueda generar un proceso, repito, de mayor valor agregado, pero al final, por ejemplo, en el caso de capacitación para que transite a café orgánico, se certifique en café orgánico. Entonces, al final el productor tiene su café orgánico, pero al final de cuentas, ¿a quién lo va a vender? El intermediario sigue siendo su único medio para poder darle salida al mercado. Y digamos, en esta dinámica, ya tiene un café certificado, tiene un café que tiene que ha pasado por
diferentes procesos que le permiten acceder a nichos de mercado, pero si no puede acceder al mercado, al final lo tiene que vender a un intermediario, ¿no? Y el intermediario sigue este mismo proceso. Entonces, el problema es muy complejo. Yo diría que tiene que hacerse una articulación entre tratar de generar un proceso de eliminar esas barreras que lo aíslan, más capacitación técnica, generar nuevos procesos en el que se le permita tener alternativas. Por ejemplo, tenemos en esta pandemia, uno de los beneficios que tenemos es que se ha incrementado el número de personas que compran a través de Internet, ¿no? En este momento sería imposible para el pequeño productor vender pues, su producto a partir de estos medios porque no tiene la infraestructura de comunicaciones, pero vaya, a partir de ir subsanando estos elementos que tienen que ver principalmente con infraestructura, puede ir teniendo cada vez más acceso y más opciones. Darle opciones, yo creo que sería la principal estrategia al pequeño productor de poder vender, porque el principal problema es ese, que no le vende a nadie más que a alguien que está ahí y impone sus precios. La amenaza de los productores extranjeros, por ejemplo, el caso de la miel barata, sí, como mencionó mi compañera Julia, muchos productores tienen la idea y lo expresan ellos mismos porque han probado incluso la miel que compite con ellos, que es la miel china, y mencionan que es una cosa que pues, no es miel o tiene un poquito de miel y tiene otros aditivos, tiene fructuosa, tiene diferentes componentes que hacen que no sea básicamente miel. Y una de las estrategias que los pequeños productores de miel quieren implementar es encontrar un proceso que les permita demostrar que la miel que ellos producen es miel, es auténtica. Sin embargo, es un proceso complejo por las características físico-químicas, tengo entendido, que tiene la miel, poder hacer esa separación, qué tanto de miel es la miel que se tiene o qué tanto de otros componentes tiene. Entonces, en eso andan, digamos, también el CERTEG está tratando de encontrar la fórmula para poder identificar la pureza de la miel en ese sentido. ¿Cómo hacer que los productores de mezcal sean los beneficiarios? Acortar las redes, la cadena de valor, ¿no? Una característica que tiene el mezcal, a diferencia de los demás productos, es que se aprecia porque es de producción artesanal, de producción tradicional, y esto es lo que el mercado quiere actualmente, ¿no? Un producto diferenciado, un producto que beneficie al pequeño productor, un producto que sea amigable con el medio ambiente. Digamos, el mezcal tiene todas esas características culturales que son valoradas en los mercados internacionales. Entonces, para poder retener esos beneficios es tratar de quitar estos intermediarios. ¿Cuáles son estos intermediarios que están interviniendo en el mezcal? Efectivamente, también hay oligopolios, hay grandes empresas que están volteando su vista hacia el mezcal. Tenemos a Diageo, Pernod Ricard y Becle, que ya al ver que hay una dinámica de crecimiento en los precios y de una demanda impresionante sobre el mezcal a nivel mundial, han comprado, han hecho asociaciones con diferentes mezcaleras para poder llevar ese producto a diferentes partes del mundo. Entonces, lo que va a ocurrir o la tendencia que está presente en el caso del mezcal es como en el caso del tequila. El tequila básicamente ya está en manos de las grandes corporaciones, de estas grandes corporaciones a nivel mundial. Sin embargo, el mezcal todavía está como que en ese proceso, ¿no? Entonces, sí, es tratar de llevar su producto directamente sin la necesidad de estos intermediarios. Ahí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Es muy complejo. Repito, tiene que ver con procesos de infraestructura. Se puede hacer una conceptualización de las cadenas de valor a partir de todo esto, ¿no? Digamos, es la misma dinámica en los tres productos. Existe un pequeño productor o un productor que se encuentra generalmente aislado. Carlos. De acuerdo. Y una gran cantidad de corporaciones que están interesadas en su producto, ¿no? Entonces, esta dinámica, también en la miel en Europa, tenemos grandes compradores. Se menciona que la miel se puede exportar, ¿no? Pero si se exporta, quienes determinan los precios son los importadores europeos, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo que en el café, ¿no? Entonces, de manera general, esta dinámica se puede
Se puede teorizar, claro que sí, tratando de describir de manera general qué es lo que está ocurriendo con los productos agrícolas, no solo en México, sino a nivel mundial. Bueno, creo que me extendí. Muchas gracias. Muchas gracias. Este seminario se ha visto altamente beneficiado con la contribución de los ponentes de esta mesa, el doctor Carlos, doctora Julia, doctora Yoliné. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Esperemos que no sea la única ocasión en que esto ocurra. Con esto damos por concluida la mesa. Sus constancias se las haremos llegar. Comenzaremos a hacerlas llegar a partir de la conclusión del seminario. Y bueno, damos paso a través de la moderación del doctor Gustavo Vargas Sánchez a la siguiente mesa, con un solo ponente, con el tema el modelo de monopsonio en el mercado laboral en México.